¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para nosotros poder estar dirigiéndonos a ustedes para estudiar un nuevo estudio, valga la redundancia, de la escuela sabática. Estoy junto a Yochoa. ¿Cómo estás, amigo Yochoa? Hola Claudito, contento de poder repasar una nueva lección de escuela sabática. Hemos cambiado un poco la temática Sí. del resto de lecciones que nos quedan, pero una lección interesante que nos trae una grande enseñanza y aprendizaje, sobre todo para nuestros tiempos. Y vamos a partir de lleno yendo al versículo clave, al versículo lema, que está en 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. ¿Qué te parece? Qué profundo es el versículo. Pablo sin duda podría ser uno de los personajes bíblicos que más la sufrió. Cuando uno ve su historia, cuando uno analiza y empieza, sobre todo aquí en 2 Corintios, porque vemos que en 1 Corintios como que amonestó a la iglesia, le dio enseñanza, lo trató de dirigir. Claro. Este mensaje no fue muy bien recibido y ahora Pablo le escribe esto. Y Pablo sin duda fue una de las personas que sufrió bastante, además de la cárcel. Dice que por ejemplo pusieron en peligro su existencia. De los judíos recibió 40 azotes menos uno, porque la ley decía que con 40 la persona moría, entonces Era menos lo uno. dejaban al límite, claro. Naufragó varias veces, fue mordido por una serpiente, ¿cierto? Y así otros tantos peligros que enfrentó el apóstol Pablo. Ahora, él le cuenta esto a los corintios. Dice, no para que ellos puedan entristecerse. De hecho, él lo escribe con lágrimas en sus ojos, probablemente lágrimas no de tristeza, sino de alegría de que el Señor lo había reconfortado, y eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Entonces Pablo entrega este mensaje a los corintios para poder reafirmar el primer mensaje que él les había enviado. Así es. Y este estudio, Yochoa, lleva por título Un ministerio impulsado por el amor. Sí. Y sin duda que Pablo tuvo un amor que yo creo que es muy pedagógico para nosotros. Un amor hacia las personas que muchas veces nosotros no tenemos. La tribulación y la angustia para nosotros es, en el peor de los casos, cuando nosotros necesitamos algo y hacemos un esfuerzo sobrehumano y ahí pasamos tribulación y angustia. Pero pasar tribulación y angustia por personas ajenas a nosotros, a nuestra familia, por personas que están conociendo el mensaje de Jesucristo, realmente yo, como dices tú, Pablo fue una persona que nosotros debemos sacarnos el sombrero del ministerio, del amor, del sacrificio. La entrega. Y también de decir, ¿saben qué? Yo todo lo hago con una sola intención, de que ustedes conozcan el verdadero Jesucristo que yo conocí. Sí, Pablo sin duda en estas palabras que escribe encontramos un amor pero impresionante, porque a mí me llama la atención cuando leemos 2 de Corintios 11 de los versículos 24 al 28, que es cuando él relata estos acontecimientos que vivió, finaliza y dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. O sea, era una preocupación constante, la preocupación por todas las iglesias. Claro. Él no... A veces como seres humanos tendemos a cansarnos de las personas. Por ejemplo, si alguien va a ayudar a alguien económicamente, chuta, lo ayudé 3-4 veces, pero esta persona no encuentra trabajo, ya lo dejo de ayudar. Claro. Pero Pablo vemos que a pesar de la porfía de los corintios, él los vuelve a amonestar, se vuelve a preocupar por ellos, vuelve a interceder por ellos. Vemos mucha oración intercesora en Pablo, a través de sus hermanos que le habían también causado sufrimiento. Totalmente. Pablo había ido a los corintios y no fue bien recibido tampoco en una instancia, se relata, y aún así la entrega con amor abnegado vuelve allí. Y eso nos da un reflejo importante acerca del amor de Cristo. Amén. El amor de Cristo funciona así, es un amor incondicional, porque si fuera condicional, por nuestras acciones estaríamos perdidos. Estamos perdidos. No seríamos merecedores del amor de Cristo, pero sin duda Él hace un esfuerzo. El Padre nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, y allí vemos este amor abnegado que se ve en Pablo. Mira lo que dice 2 Corintios 1:4. Nos consuela en todos nuestros sufrimientos, refiriéndose a Dios, para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado. Sí. Pablo tuvo, como decíamos, que afrontar dificultades muy complejas. Tuvo que pasar por etapas negras de su vida en este ministerio evangelístico, pero fíjate que él lo toma como
una experiencia para aprender cuando las demás personas sufren. Cuando yo sufro, decía Pablo, de alguna manera aprendo lo que están padeciendo las personas que están en situaciones adversas. Y cuando recibo consuelo de parte de Dios, aprendo a, de alguna manera, darle esperanza a las personas que necesitan consuelo. Me pareció súper potente esto de poder traducir lo que me está pasando a mí con la tristeza, el dolor, la angustia, a veces ver las noches oscuras totalmente y decir, pero a pesar en esas circunstancias, Dios me ayuda. Y cuando Dios me ayuda y me consuela, yo también tengo que compartir esto con los que sufren. Sí, y esas son, yo creo, las dos lecciones principales en esta parte. Uno, que no podemos mirar hacia atrás como cristianos. Yo digo, no podemos mirar hacia atrás las cosas malas que nos han pasado y seguirlas viendo como un trago amargo. Claro. Tenemos que verla como una situación en la vida que nos ha ayudado a crecer. Eso. Aquí me dice, pero esta tristeza era según Dios para arrepentimiento. Así que Pablo no quiere que esta tristeza les embargue, sino que sean consolados. Que sea como un testimonio, para aumento de fe, como dicen algunos. Claro. Y el otro es lo que tú mencionabas. Cuando uno ha experimentado situaciones en la vida, por ejemplo, a mí me han operado varias veces. Yo puedo ir y visitar a alguien que está operado y entenderlo. Y a través de mi experiencia, del milagro, de los milagros que yo he vivido, que tal vez en alguna oportunidad podamos hablarlo más, consolar a otro, darle esperanza. ¿Sabes qué? Yo viví por algo parecido a ti, parecido a lo tuyo, y el Señor me rescató de eso. Bueno, ahí está el famoso concepto de empatía. La empatía, poder colocarse en los zapatos del otro. Exacto. Y Pablo no lo ve como una desgracia esto de que le haya tocado que padecer muchas veces. Más encima él estaba haciendo una labor noble y le toca padecer adversidad, tal vez muchas veces incertidumbre, qué sé yo, pero él lo toma como una experiencia de aprendizaje. Sí. Y como bien dices tú, cuando uno padece, cuando uno sufre y necesita consuelo, uno entiende a los que sufren y a los que necesitan consuelo. Y de alguna manera uno se ofrece, en mi caso, cuando tuve un tema de salud mental, de depresión, yo ahora entiendo a los que tienen depresión. Y siento esa empatía igual que tú. Sí, bueno, mi abuela, me acuerdo que en una oportunidad cuando niño, ella dijo que ella tenía depresión y el mejor antídoto para la depresión era visitar a otras personas. Ayudar a otros. Cuando ella los visitaba, les daba aliento, oraba con ellos, ella se sentía fortalecida. Y los problemas que tenía pasaban a quedar a un lado. Y además que tú de alguna manera sientes que lo que te pasó es una experiencia que te sirve para la vida. Sí. Al revés de una desgracia. Claudio, ¿y qué pasa cuando a veces tratamos de hacer estos actos como Pablo y nos vemos enfrentados a alguna injusticia? A que, por ejemplo, puedan hablar mal de nosotros. Chuta, el hermano Claudio anda haciendo el programa en la radio, pero esto y esto otro. Claro. ¿Cómo nos sentiríamos? Da rabia. Y como seres humanos nosotros tendemos a defendernos. Sí. Nuestro primer instinto es, igual que los gatos así, como se dice, me pongo con los pelos de punta y al ataque, al contraataque. Sí. Bueno, eso fue lo que pasó con Pablo. Solo que Pablo había aprendido mucho de Cristo. Y eso es lo que decimos, tenemos que aprender de él porque sin duda no es fácil. Y algunas personas menospreciaron el ministerio de Pablo en Corintios. Aquella primera carta que él manda parece que no es bien recibida para muchos. Y eso es lo que puede ocurrir con muchas amonestaciones que se puedan realizar. Pero Pablo lo toma en otro sentido y él defiende su integridad. Pablo fue santo y hay una frase aquí que me gusta que dice que él y sus colaboradores podían decir con tranquilidad que su conducta era santa y sincera, o pura podríamos decir, tanto en la iglesia como fuera de ella. Sí. Y allí habla de la integridad de Pablo. Pablo fue una persona íntegra y que nos invita a hacer lo mismo, que dentro de la iglesia se comportaba de una manera y afuera era lo mismo. Y aquí es importante decirlo porque yo una vez aprendí que los griegos segmentan las áreas de la vida. Sí. Ellos, lo monetario es una cosa, el trabajo es otra, y la Biblia funciona con otra mentalidad. Somos personas íntegras porque Dios no lo podemos llevar solo a la iglesia. Tenemos que llevarlo a nuestra familia. No somos cristianos el sábado nomás. No solo el sábado, sino que somos cristianos con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros dineros, en nuestros amigos. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Entonces, lo importante es que Pablo defiende su integridad para que este mensaje también pueda tener la eficacia que él quiere que genere. Y además, Pablo dice que él da testimonio de que su amor es sincero y es auténtico, pero es gracias
a Dios. Sí. Es por la gracia de Dios, dice. Sí. Y muchas veces nosotros pasamos de un extremo al otro. O nos sentimos muy cerca de Dios o muy lejos de Dios. O a veces pensamos que somos insignificantes, que parece que no valemos nada, o a veces nos creemos mucho. Pero es interesante que Pablo defiende que él es una persona que ama sinceramente, pero no lo hace porque él sea una gran persona, sino que dice por la gracia de Dios. Es decir, gracias a Dios yo he aprendido este amor hacia ustedes. Qué lindo. Sí. Aquí dice, pero como hombre se consideraba poca cosa. A mí me llama la atención eso porque a veces esperamos nosotros tener las cualidades necesarias para poder ejercer algo. Probablemente si fuese así, no haríamos nunca nada. Claro. Hay una cita que dice que Dios no llama a los capacitados, sino a los que están dispuestos a ser capacitados por Él. Claro. Y cuán importante es lo que Pablo hace, o sea, siendo él, considerándose poca cosa, a pesar de que hoy lo vemos como un gran misionero, probablemente un gran predicador, una gran persona, él se consideraba poco, pero le daba su gloria a Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los resultados que nosotros podamos tener, sí, pueden generarnos alegría, pero es todo para la honra y gloria de Dios. Ahora, Pablo fue criticado por algo puntual igual, que fue el cambio de ruta, podríamos decir. Sí. Pablo en una primera instancia había trazado una ruta y luego no cumplió esa ruta, cambiando los planes para poder de alguna manera no generar un problema en Corintio. ¿Qué había pasado ahí? Sí, Pablo había ido a Corintio y dice que incluso lo habían avergonzado, como que en la vía pública alguien lo increpó. Claro. Entonces él, para no incurrir en lo mismo de nuevo, Pablo es inteligente y obviamente guiado por el Espíritu Santo, y él no va todavía. Él espera que esto calme. Dice que la presencia de Pablo en Corintio parecía necesaria por los problemas que había allí, pero la oposición que encontraría implicaba un enfrentamiento que él quería evitarles, debido al gran amor que les tenía. Y eso era lo que hablábamos un poco cerca de la injusticia. Sí. A veces como decimos, no, este tema yo lo voy a solucionar al tiro y cortita nomás. Pero... Y posiblemente al participar, al ir, él podría defenderse y haber eventualmente ganado esa controversia. Tenía la razón. Pero iba a generar un problema. O sea, siendo algo bueno era imprudente. Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender también, la prudencia. Sí. A poder aplicarla en nuestra vida. A mí me llama mucho la atención pero sin duda era porque Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Él recibía la amonestación de ir o no ir, cuando predicar, que hablar, y era porque era guiado por el Espíritu Santo. ¿Nosotros podemos tener lo mismo hoy en día? Sí, podemos. Pero también tenemos que tener el mismo amor de Pablo, que es lo que resalta esta lección de escuela sabática, que Pablo, guiado por el amor de Cristo, podía hacer estas cosas. Ahora, ahí en Corintios también había una situación, ¿no? Que había una persona, sin duda, que andaba en malos pasos, que de alguna manera necesitaba una sanción, necesitaba de alguna forma que la iglesia actuara. Sin embargo, esta persona al parecer se había arrepentido y estaba la situación, sí, ok, seguimos con la sanción a esta persona, ¿qué hacemos? Y Pablo recomienda algo muy lindo, dice en 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, hecho en presencia de Cristo. Es decir, de alguna manera les dice, nosotros necesitamos aplicar el mismo perdón que Dios ha ejercido por nosotros. Y ahí se da la recomendación de parte de Pablo de que si la persona está arrepentida, de que si la persona ha recibido la amonestación, también tenemos que tener una actitud de perdón. Sí, ahí se ve el rol que juega muchas veces la iglesia hoy en día. No podemos juzgar a las personas, no es nuestro rol. Claro. No podemos tampoco darnos una autoridad que no nos corresponde. Y allí lo aclara muy bien. Uno de los puntos que debía resolver tenía que ver con la disciplina eclesiástica, lo que decía. Y lo hablamos en la lección anterior, ¿se acuerda? Cuando existía este problema dentro de la iglesia. Obedeciendo al apóstol, la parte ofensora había sido reprendida y ésta había aceptado la reprensión. Ahora Pablo les pide que den el siguiente paso, el perdón y la restauración. Amén. O sea, nosotros también, si bien no es nuestra responsabilidad juzgar, jugamos una parte principal en el perdón a la persona y la restauración. Leía una cita de la hermana White
en que decía eso, que muchas veces la persona que cae en pecado, bueno, Pablo lo decía de una forma como tajante, como aléjenlo, pero era cuando una persona abiertamente ya no Exacto. quiere... No reacciona. No reacciona y no quiere tener nada que ver con Dios, y por el contrario, causa oprobio. Pero ahora, estas personas que están allí, dice la hermana White que tenemos que hacer un trabajo con ellos, que tenemos que ir a rescatarlos, a buscar la instancia en que podamos hablarle nuevamente del amor de Cristo y recordar todas las cosas que Dios ha hecho por ellos. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo también con Corintios. Y finalmente, la fragancia de Cristo, que el aroma del Señor tiene que invadir todos los aspectos de nuestra vida y cuanto más el grupo de los cristianos. Pablo expone que el mensaje debe ser dado con sinceridad, sin buscar un beneficio personal, sino la salvación de los oyentes. Hemos escuchado tristemente de que de repente el Evangelio, la palabra de Dios se utiliza para poder obtener algún beneficio egoísta. Y eso es muy triste porque si hay algo que nunca debería ser usado para esto, es la palabra de Dios. Entonces, finalmente mencionar de que al igual que el apóstol Pablo se manejaba basándose todo a través del amor, Dios también quiere que nosotros tengamos esa fragancia de Cristo en cada acción que hagamos en nuestro medio, amando a las personas, perdonando a las personas, para que realmente ese aroma, digamos, de parte de Dios inunde todos los corazones. Sí. Y eso es, en resumen, lo que finaliza esta lección. Sí, lo que Claudio decía, Pablo recuerda una evidencia una vivencia que él había experimentado allí predicando en Troas. Y él dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él impregna, que esto que impregnó nuestras vidas. Como decíamos, no podemos mirar hacia atrás, por ejemplo, yo aquellas situaciones difíciles de salud y mirarlas solo con tristeza, como una historia mala. Por el contrario, podemos hablar de lo que Cristo hizo en nuestra vida a través de esa experiencia. Amén. Entonces, cuán importante es que podamos transmitir estos mensajes a otros. Pablo no lo quedó en el papel o solo en la carta, sino que los amonestó, le envió nuevamente, fue necesario que se tuviera que defender, pero sin duda un mensaje con amor. Así que es lo principal. Cuando el amor de Cristo impregna nuestra vida, podemos también impregnar la de otros. Y ese es el mensaje principal que podemos transmitir. El ministerio impulsado por el amor era el título de esta lección, que sin duda nos ha beneficiado mucho en este día, porque nos enseña que a pesar de las tristezas, las tribulaciones y el consuelo que Dios nos da, nosotros podemos compartir eso con el que en este momento está padeciendo. Y es una esperanza también, mis queridos amigos, de que Dios tiene un plan para nuestra vida, que no va a quedar en el dolor y en la tristeza, sino que el consuelo de Dios va a llegar definitivamente. Sí, nuestra recompensa no está aquí, está en los cielos. Trabajemos pues por ello. Amén. Así que eso, queridos amigos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Que puedan tener un lindo sábado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.